¿Te gustaría que tus gallinas pusieran más huevos, más grandes, con mejor color y más saludables sin gastar fortunas? ¿Sabías que existe un alimento completamente natural que puedes preparar en casa, sin químicos, sin ingredientes raros, y que puede cambiar por completo la producción de tu gallinero? En este video te voy a contar cómo logré que mis gallinas no paren de poner con una mezcla casera, sencilla, económica y poderosa. Quédate hasta el final, suscríbete al canal, regálanos un like y prepárate para descubrir lo que puede ser el antes y después de tu granja. Cuando empecé con la crianza de gallinas, estaba lleno de dudas. Escuchaba consejos por todos lados, que dales solo maíz, que dales alimento comercial, que no las sueltes, que déjalas libres, que ponles luz artificial, que no pongas gallinas viejas. Todos opinaban, todos sabían, pero nadie me decía algo que me ayudara de verdad. Las gallinas comían bien, o eso creía yo. Les daba su ración diaria, limpiaba los bebederos, cambiaba la paja de los nidos, pero algo no cuadraba. Los huevos salían pequeños, la cáscara era frágil, la producción bajaba sin razón aparente. Me frustraba. Me preguntaba si estaba fallando en algo, si había elegido mal la raza, si era el clima. Pero todo cambió el día que decidí prepararles un alimento casero con lo que tenía en casa. No fue algo que saqué de un libro, fue algo que observé. Tenía restos de verduras, cáscaras de fruta, hojas del patio, arroz cocido, pan viejo y algo de maíz quebrado. En vez de tirarlo, lo mezclé todo. Le agregué un poco de agua tibia, un puñado de ceniza de leña, unas gotas de vinagre y dejé reposar esa mezcla unas horas. Era algo simple, algo que cualquier persona podría hacer sin gastar dinero. La primera vez que se lo di, mis gallinas se volvieron locas. Lo devoraron como si fuera manjar. Al día siguiente noté algo distinto. Estaban más activas, más alertas. Y esa misma semana los nidos comenzaron a llenarse con huevos más grandes, más pesados, con una yema más oscura, más firme. No era una coincidencia, era la mezcla. Empecé a hacerlo parte de su rutina. Lo preparaba por las tardes y se los daba en la mañana. Cambié los horarios. Fui probando diferentes ingredientes. A veces agregaba avena cocida, otras veces añadía hojas de chaya, plátano bien maduro, yuca cocida. Todo natural, todo económico, todo hecho con mis manos. Lo que vi me sorprendió. No solo aumentó la producción, también se estabilizó. Las gallinas no paraban. Día tras día encontraban nidos llenos. Y no eran huevos cualquiera. Eran huevos fuertes, con cáscara dura, con sabor a campo, con color intenso. Empezaron a llegar más clientes. La gente decía que mis huevos se notaban distintos. Y era cierto, lo eran. Pero lo más valioso no fue el aumento de ventas. Fue entender que el secreto no estaba en comprar más productos, sino en aprovechar lo que ya tenía. El alimento casero tiene algo que ningún saco comprado puede ofrecer: vida. Está hecho con ingredientes vivos, frescos, naturales. No viene con conservantes, ni con sustancias para engordar rápido, ni con fórmulas que dañan el hígado de la gallina. Está hecho con cariño, con intuición, con lo que da la tierra. Y eso se nota. La diferencia está en el comportamiento de las gallinas. Cuando comen alimento comercial todo el tiempo, se vuelven más pesadas, más lentas, más propensas a enfermar. Pero con este alimento natural están más ligeras, más curiosas, más resistentes al clima, al estrés, a los cambios. Se enferman menos, y cuando una se enferma, se recupera más rápido. También noté que el alimento casero ayudaba a mantener limpio el gallinero. Como tiene más fibra, las heces son más secas, menos olorosas. El ambiente cambia. Ya no huele mal. Las moscas disminuyen. Todo se vuelve más sano. Y eso también lo notaron mis vecinos. Me preguntaban por qué mi corral estaba más limpio. Les enseñaba la mezcla. Algunos se reían, otros dudaban. Pero los que lo intentaron volvieron a darme las gracias. Porque vieron el cambio. Y eso es lo que quiero compartir contigo hoy. No necesitas ser experto, no necesitas tener tierras grandes ni equipos caros. Solo necesitas un balde, tus sobras de cocina, un poco de creatividad y el deseo de que tus gallinas vivan mejor. Claro que no todas las mezclas son iguales. Hay que probar, hay que observar cómo reaccionan, qué ingredientes aceptan mejor, cuáles les dan más energía. Yo aprendí a observar su comportamiento después de cada comida. Si corrían, si cantaban, si se iban directo a poner. Todo eso me daba pistas. Y con el tiempo fui afinando la receta. No hay una sola, pero sí hay principios. Que sea húmeda, no líquida, que tenga variedad,
que se fermente un poco, que no tenga moho ni esté podrida, que se prepare con ganas, no por salir del paso. Eso lo entienden las gallinas, y te lo agradecen. Hoy puedo decir que gracias a ese alimento casero, mis gallinas se transformaron. Y yo también. No solo mejoró mi producción, mejoró mi forma de ver el trabajo. Aprendí a confiar en lo natural, en lo sencillo, en lo hecho con mis manos. Aprendí que la solución no está en gastar más, sino en mirar con otros ojos lo que ya tienes a tu alrededor. Al pasar las semanas, me di cuenta de que algo tan básico como la comida podía cambiarlo todo. No solo por los resultados en los nidos, sino por la forma en que me relacionaba con mis gallinas. Empecé a notar cosas que antes me pasaban desapercibidas, cómo esperaban ansiosas el momento de la comida, cómo algunas hacían pequeños sonidos mientras comían, cómo las más jóvenes aprendían de las mayores a buscar lo mejor de la mezcla. Era como si ese alimento activara algo más que el cuerpo. Activaba la armonía del corral. Cada día era distinto. Un día usaba restos de arroz cocido con un poco de zanahoria rallada. Otro día mezclaba hojas de plátano tierno con maíz fermentado y cáscaras de huevo molidas. A veces incluía chayote rallado, calabaza cocida o harina de yuca. Siempre me aseguraba de que estuviera fresco, de que no hubiera moho, de que la mezcla fuera apetitosa. Porque lo casero no significa improvisado, significa hecho con intención. Y eso es algo que uno aprende con el tiempo. Alimentar gallinas no es darles de comer y ya. Es entender que cada bocado que ellas reciben va a reflejarse en lo que tú cosechas. Un huevo grande no aparece por suerte, aparece por causa. Y esa causa muchas veces está en el alimento. También me empecé a fijar en los horarios. Si las alimentaba muy temprano, antes del sol, algunas no comían bien. Si lo hacía muy tarde, ya estaban cansadas. Descubrí que hay una hora en la mañana, justo cuando el corral está bañado por el primer sol, en la que comen con más ganas, con más energía. Y esa rutina diaria se volvió casi un ritual. Preparar la mezcla, dejarla reposar, servirla con cuidado, observarlas mientras comen, y después siempre lo mismo, cantar, escarbar y luego ir al nido. Ese ciclo perfecto me enseñó que no hacen falta cosas complicadas. Lo natural funciona si se respeta su ritmo. Si tú das con entrega, recibes con abundancia. Un detalle que muchos pasan por alto es la importancia de fermentar el alimento. No es lo mismo dar maíz seco que dar maíz remojado durante un día. No es lo mismo una verdura cruda que una verdura ligeramente fermentada. Esa fermentación mejora la digestión, libera nutrientes, hace que las aves absorban mejor lo que comen. Además, alarga el alimento, lo hace rendir más. Y las gallinas lo prefieren. Se nota en cómo lo devoran. Algunos me han dicho que preparar alimento casero es pérdida de tiempo. Que es más fácil comprar un saco y vaciarlo en el comedero. Pero yo les respondo con una pregunta. ¿Cuántos huevos grandes estás sacando con ese alimento comprado? Y ahí todo se queda en silencio. Porque la mayoría lo hace por costumbre, no porque funcione, porque les dijeron que así debía ser, y nunca probaron otra cosa. Yo fui uno de ellos, hasta que me di cuenta de que tenía en mis manos el poder de cambiar todo con ingredientes sencillos, sin químicos, sin depender de grandes marcas. A medida que fui perfeccionando la mezcla, también mejoró mi economía. Gastaba menos en alimento, vendía más huevos y tenía clientes más fieles. Gente que venía no por el precio, sino por la calidad, porque sabían que lo que compraban era distinto. No eran huevos cualquiera, eran huevos de gallinas que vivían bien, que comían bien, que producían con alegría. Y esa alegría se contagia. En mi casa también cambió el ambiente. Ya no había estrés por las ventas, no había discusiones por el gasto. El dinero fluía, la comida nunca faltaba, y lo más importante, sentíamos orgullo. Orgullo por vivir de algo tan noble, tan limpio, tan nuestro. Una vez, durante una visita, un agricultor viejo me dijo, «Tú estás haciendo lo que hacían nuestros abuelos, pero con más conciencia». Y tenía razón, porque lo natural siempre estuvo ahí. Solo que lo olvidamos, lo cambiamos por lo rápido, por lo industrial, por lo empacado. Pero las gallinas no olvidaron. Ellas saben lo que es bueno. Y cuando se los das, te lo devuelven con huevos hermosos. Hoy no solo alimento gallinas, también alimento un sueño. Un sueño de vivir tranquilo, de producir con sentido, de enseñar a otros que sí se puede. Porque esto no es un secreto. Es una práctica que está al alcance de cualquiera. Solo necesitas dejar el miedo, poner las manos en la mezcla y confiar. Confiar en que la tierra da lo que uno necesita. Confiar en que las gallinas saben agradecer. Confiar en que lo sencillo, lo hecho en casa, lo natural, también puede darte riqueza. Con el tiempo, no solo perfeccioné la fórmula de ese alimento casero,
También comencé a ver cómo este cambio tan sencillo tenía efectos en cadena dentro y fuera del gallinero. Cada día era una pequeña victoria, no solo por la cantidad de huevos, sino por lo que significaban: constancia, salud, buena alimentación y sobre todo, una conexión más profunda con mis animales. Aprendí que la alimentación es una forma de comunicación. Cuando tú alimentas bien a tus gallinas, les estás diciendo: me importas, quiero que estés bien, confío en ti. Y ellas responden. Lo hacen con su canto, con su vitalidad, con esa energía que llena el gallinero cuando están satisfechas. Lo hacen también con la manera en que se acurrucan en sus nidos, tranquilas, en paz, sabiendo que todo está en orden. Ese alimento natural se volvió para mí un símbolo de algo más grande. Me hizo entender que no necesitaba depender del exterior para salir adelante. No tenía que comprar grandes cosas ni copiar lo que otros hacían. Solo necesitaba observar lo que la naturaleza ya me daba, aprovecharlo con inteligencia y ponerle intención a cada paso. Un día decidí compartir esta mezcla con otros granjeros de la zona. No fue en un taller ni en una feria. Fue en una conversación sencilla, mientras tomábamos café bajo un árbol. Les conté lo que hacía, cómo preparaba la mezcla, qué efectos había visto. Al principio me miraban con escepticismo. Algunos hasta se rieron. Pero uno de ellos, el más callado, vino al día siguiente a mi casa con un balde y me dijo: «Quiero probarlo». Le mostré todo: cómo picaba las hojas, cómo hervía las verduras blandas, cómo remojaba el maíz, cómo dejaba reposar la mezcla cubierta con un trapo. Le hablé del vinagre, de la ceniza, de los nutrientes. Se fue con un balde lleno y la promesa de volver en una semana. Pasaron apenas unos días y regresó con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Me dijo que sus gallinas se lo habían comido todo, que nunca las había visto tan activas y que ya estaban poniendo más. Me pidió ayuda para hacer una mezcla más grande. Y así empezó todo. Lo que al principio era solo una solución para mí, se volvió un movimiento. Otros vinieron a preguntar. Otros lo probaron. Algunos incluso empezaron a experimentar por su cuenta, añadiendo plantas medicinales, probando con fermentaciones más largas, secando al sol algunas partes de la mezcla para conservarla mejor. Y yo lo veía con emoción, porque ahí estaba el verdadero poder, en compartir, en construir juntos algo que funcionara, algo que no dependiera de las fábricas, algo que respetara la vida. Ese alimento natural me enseñó a tener paciencia, a escuchar a los animales, a entender que cada gallina tiene su ritmo, sus gustos, su personalidad. No todas comen igual, no todas ponen igual, pero cuando todas están bien alimentadas, florecen. La clave no era solo la mezcla, era la actitud. Era el amor que uno le pone a la preparación. Porque no se trata de darles sobras por darles. Se trata de darles lo mejor de lo que uno tiene, aunque sea sencillo. Se trata de dignificarlas, de respetarlas. Y cuando tú respetas a tus gallinas, ellas hacen lo mismo contigo. Recuerdo una mañana en particular. Había llovido toda la noche. El patio estaba mojado, el cielo aún estaba gris. Salí al gallinero con mi balde lleno de mezcla caliente, recién hecha. Apenas abrí la puerta, todas corrieron hacia mí, cantando, saltando sobre los charcos. Les serví y las vi comer con gusto, felices, ajenas al frío, como si ese alimento les diera calor desde dentro. Y ahí entendí algo muy profundo, que la abundancia no siempre es dinero. A veces es esa imagen, ese momento, esa conexión. Porque eso fue lo que este alimento casero cambió en mi vida, me conectó. Me devolvió algo que había perdido entre tantas carreras por vender, por sobrevivir, por competir. Me devolvió la alegría de criar con el corazón. Y desde entonces, cada mezcla que preparo lleva un poco de eso. No es solo comida, es confianza, es compromiso, es vida. Conforme más personas se unieron a esta forma de alimentar, empecé a darme cuenta de que el alimento también tenía un efecto emocional. Había algo especial en ese ritual de preparar cada día una mezcla con ingredientes frescos. Me daba paz, me hacía sentir útil, me conectaba con la tierra, con el propósito, con una forma de vida más lenta, pero más consciente. No es solo lo que comen las gallinas, es cómo lo comen. El ambiente cambia. Ya no hay desesperación ni peleas por la comida. No hay gallinas apartadas sin fuerzas. Se vuelve una comunidad armónica, un grupo que comparte, que vive en equilibrio. Y eso, sin duda, influye directamente en la producción. También noté que este tipo de alimentación fortalece el sistema inmunológico. Había dejado de ver gallinas enfermas por semanas.
Ni gripe aviar, ni diarrea, ni problemas respiratorios. Solo aves fuertes, alertas, activas, con un plumaje brillante, con ojos vivaces. Eso no lo compras en ningún lado, lo construyes. Y es que, cuando alimentas desde lo natural, no solo das comida, das medicina. Las hojas verdes que usas aportan vitaminas. Las fermentaciones aportan bacterias buenas que protegen el intestino. La ceniza regula los parásitos internos. El vinagre regula el pH y mantiene sano el tracto digestivo. Todo eso es prevención, es salud desde la raíz. La gente piensa que dar alimento casero es trabajo extra. Pero yo digo que es inversión. Porque ese tiempo que dedicas a preparar tu mezcla te lo ahorras después en veterinario, en medicamentos, en bajas en la producción. Es como construir un muro sólido para que no entre la enfermedad. Y cuando lo entiendes así, ya no quieres volver atrás. Empecé también a experimentar con hierbas. No medicinas, hierbas. Esas que crecen por todos lados y que la mayoría arranca y tira. Descubrí que muchas de ellas tienen propiedades increíbles. Algunas desparasitan, otras estimulan la puesta, otras suben las defensas. Empecé a incluir pequeñas cantidades en la mezcla. Orégano fresco picado, menta, hojas de papaya, albahaca, incluso ajo machacado, y los resultados fueron todavía mejores. Mi gallinero no solo era más productivo, era más natural, más fuerte, más resistente. Y eso me dio una ventaja, porque mientras otros sufrían por brotes de enfermedades, por bajas de producción, por la subida de precios en los alimentos comerciales, yo seguía estable, produciendo sin parar, vendiendo sin excusas. Llegó un momento en que ya no tenía que salir a buscar clientes. Ellos venían a mí, me buscaban por recomendación, me decían que mis huevos duraban más, sabían mejor, tenían la yema más colorida. Incluso algunos restaurantes me pidieron entregas semanales. Todo porque entendieron que mis gallinas estaban bien alimentadas, bien cuidadas. Y ahí está la clave. El alimento casero no es solo un cambio de ingredientes, es un cambio de mentalidad. Es pasar de lo fácil a lo intencional, de lo rápido a lo significativo, de lo barato a lo valioso. Una persona me preguntó una vez, ¿y no te cansas de hacer eso todos los días? Yo le respondí que lo hacía con gusto, porque sabía que cada mezcla era una semilla. Y cada semilla traía frutos. No solo en huevos, sino en tranquilidad, en orgullo, en dignidad. Cuando ves que tus animales están bien, que tú estás bien, que tu economía mejora, que la gente valora tu trabajo, entiendes que lo que estás haciendo tiene sentido. Y entonces ya no lo ves como una carga, sino como una bendición. Recuerdo una tarde en especial. El sol bajaba despacio y el corral tenía ese color dorado que lo vuelve todo más bonito. Mis gallinas estaban en silencio, descansando después de un día de buena comida. Caminé entre ellas, las miré, les hablé bajito, y me di cuenta de que había construido algo hermoso. No solo un negocio, sino una forma de vida. Una vida simple, sí, pero llena de propósito. Una vida donde no dependía de nadie, donde mis manos, mi tierra y mis gallinas me daban todo lo que necesitaba. Y todo empezó con una mezcla. Una mezcla que parecía sencilla, pero que escondía dentro de sí un cambio profundo. Una mañana, mientras preparaba la mezcla de alimento, llegó un joven de una comunidad cercana. Traía un cuaderno en la mano y los ojos llenos de curiosidad. Me dijo que había escuchado hablar de mis gallinas, que alguien le contó sobre los huevos grandes y la alimentación casera. Me pidió que le enseñara. No a cambio de dinero, solo quería aprender. Le serví un café y le mostré todo con calma. Le expliqué que más allá de los ingredientes, lo más importante era la constancia. Que alimentar gallinas con productos naturales no se trataba de hacer una receta exacta, sino de observar, de probar, de sentir. Le hablé del olor de la mezcla cuando está bien fermentada, de cómo cambia la textura dependiendo del tipo de hoja, del efecto que tienen ciertas verduras según la estación del año. Y ese joven me escuchaba como quien escucha un tesoro. Al final del día se fue con sus primeras porciones preparadas y una libreta llena de notas, pero antes de irse me dijo algo que me tocó muy hondo. Usted me enseñó que no hace falta tener plata para hacer las cosas bien, solo hay que tener ganas y respeto por lo que uno cría. Esa frase me marcó, porque lo resume todo. No necesitas un galpón moderno, ni una incubadora automática, ni un saco con etiqueta dorada. Necesitas intención, y estar dispuesto a trabajar con lo que tienes a la mano. Con el tiempo, más personas empezaron a interesarse. Me pedían consejos por teléfono, por mensajes. Incluso algunos venían caminando desde lejos para ver con sus propios ojos lo que estaba ocurriendo. A veces, cuando uno empieza algo nuevo y funciona, genera una ola, no por ser famoso, sino porque la verdad se nota, y cuando hay resultados, la gente quiere saber cómo se logró.
Yo nunca guardé el secreto. Al contrario, lo compartí con gusto. Porque entendí que mientras más personas alimenten mejor a sus gallinas, más huevos de calidad habrá, más salud para las familias, más ingresos dignos. No se trata de competir, se trata de multiplicar el bienestar. Y el alimento casero lo hace posible. Lo que más me impresionaba era ver cómo otros lo adaptaban a su realidad. Algunos usaban cáscara de plátano hervida, otros aprovechaban los restos de mercado. Algunos incluso recolectaban hojas